Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien junto a sus familias. Vamos a comenzar entonces con la clase número 2, pero seguimos la lección 1, cambios en la forma de comprender el mundo y el ser humano. Estado básico B, unidad número 1, el comienzo de la modernidad. Estamos viendo como contenido, ¿no es cierto?, el Renacimiento y el humanismo. El objetivo es, ¿no es cierto?, de explicar en qué consistió el humanismo y el Renacimiento. Las habilidades son pensamiento crítico, temporal y espacial, análisis y síntesis. Recuerden mi correo, por favor. Cualquier duda, háganmela llegar a este correo para que no se me junten con los correos de los otros cursos. Se los agradecería. Comencemos. Humanismo y Renacimiento. Acá elegí esta imagen, ya, porque representa la imprenta, que es uno de los grandes avances de esta etapa, siglos XIV, XV, XVI. Esta maquinita permite imprimir libros en gran cantidad, cosa que antes no podía hacer porque eran los monjes los que copiaban a mano los libros. Por eso que me pareció interesante colocar esta imagen, ¿no es cierto?, de un taller de imprenta, ¿no es cierto?, en el siglo XV. En las clases anteriores vimos, ¿no es cierto?, las características de la arquitectura, de la escultura y de la pintura en el Renacimiento. Hoy vamos a continuar con lo que es la literatura. La literatura en este tiempo, muchachos, tiene tres grandes características. La primera, que hubo unos humanistas italianos, ¿no es cierto?, quienes son los que dan el inicio, ¿no es cierto?, a este estudio del ser humano, del hombre como tal, ¿ya? Y la escritura pasa de una escritura netamente religiosa a una literatura que se centra en el ser humano, en sus virtudes, en sus pasiones. Estos precursores fueron Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. La gran característica de los humanistas de este tiempo es que escribieron en su lengua nativa, italiano, español, portugués, francés e inglés, y no en latín, ya que era el idioma que usaba el clero, que es el nombre que se le da al conjunto de los sacerdotes de la Iglesia Católica, y algunos nobles, porque tenemos que recordar que la mayoría, por noble que fuera, no sabía leer ni escribir, ya, porque no consideraban que fuese necesario para una persona de su rango saber leer y escribir. Otro acontecimiento que determina la orientación del humanismo en esta época es el perfeccionamiento de la imprenta debido al orfebre alemán Johannes Gutenberg, a mediados del siglo XV, quien inventó los tipos móviles, básicamente moldes de letras hechas de plomo. Esto implicó que la producción de libros se multiplicó y pudo llegar a mucho más personas, con las consecuencias obvias ya de que aumenta el pensamiento crítico, aumenta la sed de saber y la perspectiva del ser humano tiene un cambio desde lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Antropos, hombre. El hombre es el centro de todos los estudios y a él se llega mediante la razón. Esta es la importancia de la imprenta, muchachos. Aquí tenemos a don Johannes Gutenberg, ¿ya? Aquí tenemos una imprenta, de hecho una reproducción de la imprenta de Gutenberg, y estos son los tipos móviles. Letras de plomo, ¿ya?, que como ustedes se darán de cuenta podían ser cambiadas de lugar, se tenían de tinta y en esta prensa se iban, ¿no es cierto?, imprimiendo en las hojas. Los principales representantes de la literatura humanista fueron Erasmo de Rotterdam, aquí está don Erasmo, y uno de sus libros más conocidos, Elogio de la locura. Él básicamente critica, ¿no es cierto?, los defectos de nosotros los seres humanos que vivimos en la sociedad, la envidia, la falta de comprensión, la poca solidaridad. Eso es lo que critica en este libro don Erasmo de Rotterdam. No es el único, tiene una vasta producción literaria. Don Miguel de Cervantes y Saavedra, ya, y su Don Quijote
de la Mancha, esta joya de la literatura universal, ya, en donde básicamente recrea dos tipos de seres humanos. El realista, ya representado por Don Quijote, perdón, el idealista, representado por Don Quijote de la Mancha, y el realista, ya representado por Sancho Panza. Un libro lleno de valores, lleno de enseñanzas. Ojalá, muchachos, cuando le corresponde, léanlo. Es una maravilla de libro. Aquí tenemos a Don William Shakespeare, ya inglés. Él escribe obras de teatro, no escribe en prosa. Acá está con su Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Este amor imposible, este amor fatal. Pero también tiene el Mercader de Venecia, tiene Julio César, tiene Macbeth, ¿no es cierto? Igual, un gran humanista, un gran escritor que nos ha regalado su obra a través de los siglos. Tenemos a don Tomás Moro, ya en su libro llamado Utopía, del griego topos ia, lugar que no existe. En él describe una sociedad ideal donde se practica la democracia y el producto de la producción colectiva se reparte en proporciones que cada persona necesita dentro de esta ciudad utópica. Libro muy interesante que también los invito a leer. Acá tenemos a don Nicolás Maquiavelo y su libro El Príncipe, donde básicamente él establece las reglas del poder. Él dice básicamente que la política es el arte de cómo acceder al poder, cómo mantenerse en el poder y ver en qué circunstancias se pierde el poder. El gobernante, para conseguir sus objetivos, no importa los medios que utilice, lo importante es el fin. De allí que su clásica frase, ¿no es cierto?, el fin justifica los medios. Y para Maquiavelo, esa sería la mejor forma de gobernar. Acá tenemos, ¿no es cierto?, gracias a la invención de la imprenta, comienzan a imprimir sus primeros textos de difusión masiva. Recuerden que antes los libros eran copiados a mano por monjes en los monasterios. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un monje copiando a manito los libros. Imagínense, muchachos, cuánto se demoraba un monje en copiar un libro. Por eso que eran escasos, y evidentemente su distribución también era escasa. Gracias a la imprenta, Antonio de Nebrija en 1492 escribe la gramática española. Martín Lutero imprime la Biblia en 1534 y don Nicolás Copérnico en 1543 la revolución de las esferas celestes, donde plantea que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol, la llamada teoría heliocéntrica. Ojo, él la publica en 1543, que es el año de la muerte de Copérnico. Lo hace para evitarse las persecuciones de la Inquisición, ya este tribunal de la Iglesia Católica que perseguía todo pensamiento que iba en contra de lo que establecía la fe, el dogma católico. Bien, la arquitectura del Renacimiento, esta diapo se me pasó, pero pasemos a la siguiente. Esta etapa también hubo presencia femenina, pero por el machismo propio de nuestra cultura no ha sido lo suficientemente reconocida. Por ejemplo, hay pintoras de mucha calidad que no tienen nada que envidiarle a Da Vinci, a Rafael Sanzio. Ellas son Sofonisba Anguissola, Artemisa Gentileschi y Lavinia Fontana. Además, hay grandes escritoras también que defienden el rol de la mujer al interior de la sociedad. Ya en el siglo XIV, XV, muchas mujeres se preguntaban por qué eran desplazadas de la sociedad, por qué no podían ejercer los oficios masculinos. Y entre ellas, las que más destacan son Cristín de Pizan, Moderata Fonte e Isabel de Villena. Aquí tenemos el retrato de Sofonisba Anguissola, quien hace unos retratos hermosos, ahí hay uno de ellos, y tenemos aquí a Cristín de Pizan, ya aquí tiene con su obra, ¿no es cierto? Y aquí unos curitas, ¿no es cierto?, que tratan de
dialogar con ella acerca de cuál es el rol de la mujer al interior de la sociedad. Evidentemente, Christine de Pizan hoy día estaría en primera fila, ¿no es cierto?, del movimiento feminista. Pero chicas, recuerden, no solamente el feminismo, si bien es cierto, ahora ha tenido fuerza, siempre ha habido mujeres, desde esta época en adelante, que han luchado por dignificar el rol de la mujer al interior de la sociedad. Y qué bueno, qué bueno. Ojalá hoy día existan muchas más Christine de Pizan para que puedan defender el rol que justamente le corresponde a las mujeres en la sociedad. En conclusión, los precursores, ¿no es cierto?, de este humanismo, esta literatura humanista, fueron don Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Los humanistas escribieron en sus lenguas nativas, italiano, español, francés, ¿ya? Y evitaron usar el latín, que era el idioma oficial, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, y algunos nobles, porque recordemos, no todos sabían leer. Y el gran impacto, la gran revolución fue el perfeccionamiento de la imprenta debido al orfebre alemán Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV, quien inventó, ¿no es cierto?, estos moldes de letras hechas de plomo, los tipos móviles, ¿ya? Y con esto la producción del libro se multiplicó y pudo llegar a más personas. Básicamente, muchachos, el conocimiento, al multiplicarse, comenzó a crear, ¿no es cierto?, un especial tipo de personas, aquellas personas que querían educarse, que querían cultivarse, que querían saber más, que querían descubrir las leyes de la naturaleza, cuál era el lugar de Dios en la vida de los seres humanos. No eliminar a Dios, sino simplemente ver cuál era el rol de Dios en la sociedad, porque todo lo demás estaba dado a la comprensión del ser humano. Hijitos de Dios, ahí quedamos. Recuerden, correo, profejuan.octavo@gmail.com. Cualquier duda, por favor, muchachos, me la hacen llegar mediante este medio para así poder estar en contacto. Que tengan un bonito día, cuídense junto a su familia. Nos vemos en la clase número 3.